Bienvenidos a la píldora informativa de hoy. La unidad de hoy, o en el tema de hoy, vamos a ver cómo se organiza la empresa. A lo largo del tema de hoy vamos a ver la información y sus características, a la vez que vamos a ver también la diferencia entre dirección y liderazgo, así como la motivación laboral, cómo se organiza en una empresa y la información de los recursos humanos. Por último, veremos cuál es el coste y cómo se determina el coste por cada trabajador. La información es un recurso vital para la empresa, hasta tal punto que es una de las causas de éxito o fracaso de las mismas. No vale con tener la mejor materiales del mundo ni la mejor máquina para hacer una determinada cosa, sino que es muy importante saber aprovechar esas cosas intangibles que tiene una empresa, es decir, aquellas cosas que no se pueden tocar de la empresa, como puede ser el cómo se hacen las cosas, que también se denomina know-how, o el conocimiento de cómo hay que tratar a un cliente, cuáles son los mercados, cómo funciona el mercado, de qué manera se vende o se compra en un determinado mercado. Fijaros hasta qué punto que, claro, si yo no sé cómo se trabaja de la mejor forma o de la forma más eficiente con una herramienta, con una máquina, por mucho que tenga la mejor máquina del mundo, puede ser que no sea capaz de sacarle todo el provecho que debería de poder sacar a esa máquina. De ahí la importancia que hablamos de cómo hacer las cosas o del know-how. La información que recibe cualquier empresa tiene una serie de características. Entre ellas, destacaremos que una de ellas es que la información debe ser económica, debe ser fácil de obtener y barata. Además, debe ser confiable, es decir, debemos de poder confiar en ella. Además de que debe de ser información homogénea para poderla comparar de un año a otro o en diferentes periodos o de diferentes formas distintas. Además, la información debe de ser rápida, de calidad, completa, aplicable, es decir, debemos de poder usar la información para algo y darle un uso. La característica más importante a nivel informativo es que la información debe ser objetiva. Es decir, no tiene que estar condicionada a opiniones subjetivas, sino que tienen que ser hechos contrastados y objetivos, que nadie pueda llegar a opinar sobre ello. Es decir, vamos a ver, algo objetivo es que yo he ganado 100 euros al cabo de un mes. Algo subjetivo es que yo he ganado mucho o poco dinero al cabo de un mes. Mucho es subjetivo, porque para mí 100 euros puede ser muchos y para otra persona, por ejemplo, para Bill Gates, 100 euros es muy poquito, entonces es algo subjetivo. Mientras que es objetivo de todas a todas que hemos ganado 100 euros, tanto para mí como para Bill Gates. Son 100 euros. La información en una empresa es fundamental. Para eso, lógicamente, existen una serie de herramientas o instrumentos, que normalmente suelen ser sistemas informáticos, ¿vale? Que lo que van a hacer es tratar toda esa información de la manera más fácil y económica posible. Dentro de toda esta información podemos destacar algo que es relativamente novedoso, que es que existe una cosa llamada Big Data. Big Data no es otra cosa que coger toda la cantidad de información que existe del mundo en general y de nuestra empresa en particular y a través de un programa informático lograr dar o sacar una serie de conclusiones. De esa manera lo que conseguimos es adelantarnos al futuro de la empresa y lo que conseguimos además es mejorar nuestra perspectiva en el mercado. Somos capaces de conocer todos los comportamientos del consumidor, qué le gusta o qué no le gusta a un determinado cliente nuestro, cómo tratar a ese cliente, de tal manera que podemos llegar a tener una información individualizada de cada uno de los clientes de la empresa, a la vez que podemos tener una visión global de la empresa de hacia dónde va. Todo eso es gracias al Big Data. Big Data, por ejemplo, es cuando nosotros estamos navegando por Internet, las páginas web van dejando rastro, van cogiendo información de por dónde vamos yendo y una vez que cogen toda esa información, lo que hacen es la procesan y saben cómo actuar o qué gustos tenemos. Por ejemplo, es muy normal que nosotros estemos buscando, por ejemplo, zapatillas de deporte por Internet
y de repente nosotros dejamos de buscar las zapatillas, nos ponemos a buscar otra cosa y venga a aparecer anuncios de zapatillas y venga a aparecer anuncios de zapatillas. ¿Por qué es? Por el Big Data. Es decir, hay una empresa, como puede ser Google, que va recogiendo toda la información posible de nuestros gustos y nuestra navegación para darnos una información completamente a nuestra medida de lo que nosotros queramos. Tradicionalmente, los recursos que tiene una empresa se han clasificado en varios grupos. Entre ellos, normalmente suelen ser recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos informativos. Hoy en día, este concepto ha cambiado. El concepto clásico ha ido girando y hacia nuevos conceptos. Uno de esos conceptos es la clasificación de los recursos en función del tipo de recursos de la empresa. De tal manera que estamos hablando de recursos tangibles o visibles y recursos intangibles o invisibles. ¿Recordáis cuando hablamos de algo tangible es algo que se puede tocar, cuando hablamos de algo intangible es algo que no se puede tocar? Básicamente lo que queremos decir es que al final lo que no se puede tocar es lo que genera el auténtico valor de la empresa. Las bodegas que se dedican a fabricar vino, por ejemplo, tienen su bodega, tienen unos toneles, tienen unas botellas, tienen una embotelladora, tienen uvas. ¿Qué es lo que las diferencia unas de otras? Pues realmente lo que las diferencia de unas de otras es aquello que no se puede ver, que no es tangible, como puede ser la persona que está trabajando, la investigación de los procesos, de cómo hacer el proceso de tratamiento de la uva, o simplemente la imagen o el logotipo o la marca que puedan tener una empresa. Todo este tipo de recursos intangibles son los que generan el auténtico valor de la empresa. Es decir, es todo lo que le va a dar ese empaque o esa diferencia con respecto a la compañía, a la competencia. Dentro de estos tipos de recursos intangibles podemos destacar las informaciones que van llegando a la empresa. De tal manera que la información se puede dividir en tres grandes bloques. La información de entrada, es decir, la información del exterior, la información externa que entra dentro de la empresa. La información interna, que es aquella que se genera dentro de la empresa, la transmisión de conocimientos que hay dentro de la empresa. Y luego la salida de información al exterior, que es lo que se suele considerar como información corporativa, es decir, aquello que la empresa quiere decir de sí misma al exterior. En las empresas existe un tipo de información especial que se llama información crítica, que conlleva toda aquella información que supone una ventaja con respecto a la competencia. Es decir, técnicas de trabajo, tecnología que implementa la empresa, información técnico-económica, información propia sobre temas jurídicos, reglamentos, el entorno en general. En definitiva, lo que estamos buscando es información única que nos da una ventaja con respecto a los demás. Por eso se llama información crítica, porque si lo conociesen personas externas a la empresa, podrían darles una pista y además nos podría suponer una reducción de ventas porque la competencia se hace más fuerte. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias entre lo que es la dirección y el liderazgo. Realmente cuando hablamos de dirección hablamos de alguien que está dirigiendo, de un director, y cuando hablamos de liderazgo hablamos de un líder. Es decir, estamos distinguiendo entre lo que es un jefe de lo que es un líder. Un jefe es aquella persona que está en un puesto concreto y que lo que va a hacer es mandar solamente por el mero hecho de estar en ese puesto. Sin embargo, un líder es aquella persona que lo que hace es dirigir y enseñar a los demás a la vez que les motiva, de tal manera que lo que hace es mantenerlos en un estatus de compañerismo y además lo que consigue es motivar a la gente que tiene por debajo. Muchas veces el jefe y el líder coinciden, pero hay muchas veces que alguien puede ser jefe simplemente porque es un cargo puntual que se establece y se determina por parte de una empresa, pero no tener esas habilidades propias de liderazgo y no ser un buen líder, o directamente no ser ni tan siquiera un líder. Vamos a hablar de la motivación laboral. Está demostrado con diferentes estudios que cuanto más feliz es un trabajador y más a gusto está un trabajador, mucho más rentable es para la empresa,
¿Por qué? Porque se muestra mucho más eficiente y aporta mucho más al conjunto de la empresa o de la organización. Existen dos tipos de motivaciones, la motivación que se llama intrínseca y la motivación que se llama extrínseca. La motivación intrínseca son todos aquellos factores que recaen directamente sobre la tarea, es decir, sobre aquello que estamos realizando, mientras que la motivación extrínseca son todos aquellos factores que no tienen que ver directamente con la tarea que se da, pero que sin embargo forman parte de esa motivación que lleva al trabajador a estar mucho más contento y mucho más feliz. Dentro de la motivación extrínseca, aquella que no tiene que ver directamente con la tarea en sí misma, tenemos, por ejemplo, el sueldo. El sueldo es algo que motiva. Si tú tienes un sueldo alto, pues será más fácil que te guste estar en la empresa y que no estés pensando en irte a otra empresa. La estabilidad. Si tú tienes un contrato de trabajo indefinido, estarás mucho más tranquilo y estarás mucho más feliz en la empresa que si tienes un trabajo temporal. Ya sabéis que un trabajo temporal es aquella que tiene una fecha de fin. Entonces, si el trabajador sabe que al final tiene un contrato que dentro de un mes se va a ir y puede ser que la empresa quiera renovar o no, pero no está seguro, pues normalmente el trabajador no está igual de motivado y no está pensando en qué hacer de aquí a 3 meses o ver cómo puede mejorar la empresa a largo plazo, que si tiene un contrato indefinido y sabe que su vida o su contrato o sus ingresos dependen o están vinculados directamente a la empresa y a lo que haga la empresa. Otros factores motivacionales de forma extrínseca son los horarios. Si tenemos una jornada continua, una jornada partida, si se puede adaptar mejor o peor a las condiciones de la familia, las posibilidades que tengamos de ascender dentro de la empresa es otra forma de motivación. Si tenemos buenas o malas relaciones con los jefes, si el sitio es un sitio que se puede estar bien o es un sitio muy mugriento, muy asqueroso, donde no se tienen en cuenta condiciones mínimas de salud o de seguridad laboral. Y luego hay otro factor también extrínseco muy importante, es el reconocimiento social. El hecho de ser directivo de una gran compañía supone un reconocimiento de un estatus que ya motiva el hecho de estar allí. Luego hay otro tipo de motivación que ya depende directamente de la tarea. Es decir, si nosotros estamos haciendo siempre lo mismo, es decir, tenemos una tarea que es monótona, pues al final, tarde o temprano, nos vamos a cansar de ello. Sin embargo, si nosotros no tenemos una tarea que sea monótona, sino que tenemos que estar, venga a pensar cosas, a innovar, a mirar cómo hacer una cosa, a mirar cómo hacer otra, y nos entretenemos mucho, pues nos gustará bastante más ese trabajo y nos resultará mucho más agradable. Además, dentro del propio puesto de trabajo, podemos poder tomar decisiones o simplemente acatar órdenes. Si nosotros tomamos decisiones, es mucho más fácil que estemos más motivados y más a gusto con el trabajo que si simplemente nos dedicamos a acatar órdenes y a cumplir lo que nos digan. Por lo general, cuantas más responsabilidades tengamos, mucho mejor. Y además, si el ritmo de trabajo lo podemos marcar nosotros, estaremos también mucho más motivados. En definitiva, un puesto de trabajo lo que requiere es tener unas tareas que sean variadas, que además podamos tener nuestra propia decisión y responsabilidad, nos suponga algún tipo de reto y además que nos suponga un ritmo de trabajo adecuado a lo que nosotros somos capaces de hacer. Ni muy lento ni muy rápido. Simplemente al ritmo que nosotros somos capaces de gestionar.